Imagina una época antigua en la que las familias vivían en tiendas y se dedicaban al pastoreo. Era una era de patriarcas, y entre ellos estaba Jacob, nieto de Abraham, aquel con quien Dios había hecho una alianza eterna. Jacob, también conocido como Israel, era padre de 12 hijos, 12 hombres que darían origen a las 12 tribus de Israel. Cada uno de ellos con personalidades e historias impactantes. Pero entre estos hijos había uno que se destacaba: José. José era el hijo de Jacob con Raquel, la esposa amada. Y esta predilección de Jacob por José era evidente para todos. Desde joven, José demostraba características especiales. Era obediente, inteligente y poseía una visión que iba más allá de lo común. Jacob veía algo único en José, y eso lo convirtió en el hijo favorito. Pero como sabemos, el favoritismo dentro de una familia muchas veces es motivo de discordia, y no fue diferente con José y sus hermanos. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte y darle me gusta a este video. Tu interacción es fundamental para llevar el mensaje de Dios a más hogares. Ahora vamos a seguir para mostrar su cariño especial por José. Jacob hizo algo que aumentó aún más el resentimiento de sus otros hijos. Le regaló a José una túnica de muchos colores, un presente que simbolizaba no solo el afecto de Jacob, sino también una señal de distinción. La túnica multicolor de José se convirtió en un símbolo del odio que sus hermanos empezaron a sentir por él. Veían en José no solo al favorito de su padre, sino también a alguien que, en su visión, los despreciaba. Cada vez que José usaba esa túnica, era como si se colocara por encima de sus hermanos. Pero el resentimiento de los hermanos de José no se limitaba a la túnica o al favoritismo de su padre. José, desde joven, tenía sueños proféticos, y estos sueños, en lugar de calmar las tensiones, solo echaron más leña al fuego del odio de sus hermanos. Un día, José compartió con sus hermanos un sueño que había tenido. En el sueño estaban en el campo atando manojos de trigo, y el manojo de José se levantaba y se mantenía erguido, mientras que los manojos de sus hermanos se inclinaban ante él. La interpretación del sueño era clara. José estaba sugiriendo que algún día gobernaría sobre sus hermanos, que todos se inclinarían ante él. Esto, por supuesto, no fue bien recibido. Los hermanos de José se enfurecieron. ¿Acaso piensas que vas a reinar sobre nosotros?, preguntaron. Para ellos, la idea de inclinarse ante su hermano menor era una afrenta. José parecía ser un joven presuntuoso que creía ser superior a ellos, y eso solo aumentaba el odio en sus corazones. Pero los sueños de José no terminaron ahí. Poco tiempo después, tuvo otro sueño, tal vez aún más audaz que el primero. Esta vez soñó con el sol, la luna y 11 estrellas inclinándose ante él. Cuando contó este sueño, incluso su padre Jacob quedó intrigado. ¿Qué quería decir José? El sol y la luna representaban a sus padres y las estrellas a sus hermanos. La idea de que toda la familia se inclinara ante José parecía absurda. Aunque Jacob reprendió levemente a José por ese sueño, lo guardó en su corazón, reflexionando sobre lo que podría significar. Los sueños de José, combinados con el favoritismo de Jacob y el regalo de la túnica multicolor, crearon un ambiente insoportable para sus hermanos. La envidia se transformó en resentimiento y el resentimiento en odio. Ya no podían soportar la presencia de José. Lo que antes era solo celos comenzó a transformarse en algo más oscuro y peligroso. En los corazones de los hermanos de José germinaba el deseo de deshacerse de él de una vez por todas. Entonces surgió la oportunidad. Un día Jacob le pidió a José que fuera al campo donde sus hermanos estaban pastoreando los rebaños. Estaban lejos, en Siquem. José, como siempre, obedeció a su padre sin cuestionar.
José se puso su túnica multicolor y partió en busca de sus hermanos, sin saber que este viaje cambiaría su vida para siempre. Al verlo desde lejos, los hermanos de José, movidos por la envidia, comenzaron a conspirar contra él. «Ahí viene el soñador», dijeron. «Matémoslo y arrojemos su cuerpo a una cisterna. Diremos que un animal salvaje lo devoró y veremos qué será de sus sueños». La intención de sus hermanos era cruel, pero Rubén, el primogénito, intervino. «No derramemos sangre, arrójenlo en la cisterna, pero no lo maten». Rubén planeaba rescatar a José más tarde y llevarlo de vuelta a su padre. Cuando José llegó, fue recibido de manera brutal. Sus hermanos le arrancaron su túnica y lo arrojaron a una cisterna vacía. Mientras José gritaba pidiendo ayuda, sus hermanos, despiadados, se sentaron a comer ignorando sus ruegos. Sin embargo, Dios tenía otros planes para José. Aquello formaba parte de un propósito mayor. De repente, los hermanos vieron una caravana de ismaelitas de camino a Egipto. En ese momento Judá sugirió: «Vendámoslo a los ismaelitas. Después de todo, él es nuestro hermano, nuestra propia carne y sangre». Y así, José fue vendido como esclavo, sin saber que esta traición sería el inicio de una extraordinaria jornada, planeada por Dios. José, ahora atado y caminando bajo el sol abrasador del desierto, fue arrastrado por los mercaderes ismaelitas hacia Egipto. Cada paso parecía más pesado que el anterior, tanto por el agotamiento físico como por el dolor emocional. Había sido traicionado por sus propios hermanos, aquellos a quienes amaba y respetaba. A medida que se alejaba más y más de la tierra de Canaán, reflexionaba sobre su situación. Todo lo que conocía, todo lo que pensaba sobre su futuro había sido destruido. Pero José, a pesar de su angustia, no sabía que el destino aún le tenía reservado algo mucho más grande. Egipto, en esa época, era una de las civilizaciones más poderosas y avanzadas del mundo. Sus ciudades eran magníficas, sus palacios lujosos, y sus gobernantes eran reverenciados como dioses. Las pirámides y los templos de piedra daban testimonio del poder y la gloria de una nación que dominaba vastos territorios. Fue a este imperio, con todas sus complejidades, que José fue llevado como esclavo. Al llegar a Egipto, los ismaelitas rápidamente buscaron el mercado de esclavos. José, joven y saludable, sería una mercancía valiosa. Y de hecho, no pasó mucho tiempo antes de que fuera comprado. Un oficial importante de la corte del faraón, llamado Potifar, lo compró para ser uno de sus siervos. Potifar era el comandante de la guardia del faraón, un hombre de gran influencia y poder. Necesitaba siervos confiables para cuidar de su casa y de sus asuntos. José, sin tener opción, fue llevado a la casa de Potifar, donde comenzaría una nueva etapa de su vida. Sin embargo, algo extraordinario sucedió mientras José trabajaba como siervo. A pesar de estar lejos de su tierra y de su familia, Dios estaba con él. José, aún en su nueva condición de esclavo, mantenía su fe y su carácter inquebrantables. Trabajaba diligentemente con integridad y dedicación, ganándose rápidamente la confianza de Potifar. Todo lo que José tocaba prosperaba. Organizaba las tareas de la casa con tanta eficiencia que pronto Potifar se dio cuenta de que había algo especial en él. Potifar, observando el éxito de José en todo lo que hacía, tomó una decisión audaz. Le entregó la administración de toda su casa a José. De simple siervo, José se convirtió en el responsable de todos los bienes y asuntos de Potifar. Tenía acceso a las riquezas y propiedades del oficial, y su desempeño era impecable. La casa de Potifar prosperó como nunca antes, porque, como dicen las Escrituras, el Señor estaba con José, y todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar. Pero, como muchas historias de ascenso y éxito, esta tampoco estaría exenta de desafíos.
Había alguien en la casa de Potifar que observaba a José de cerca, la esposa de Potifar. José era joven, fuerte y atractivo, y la esposa de Potifar, llena de deseos y ambiciones, comenzó a sentir una peligrosa atracción por él. Día tras día, ella intentaba seducirlo, pidiéndole que se acostara con ella. Sin embargo, José era un hombre de principios. Sabía que ceder a esa tentación no solo traicionaría a su señor, Potifar, quien confiaba en él, sino que también ofendería a Dios. José, una y otra vez, rechazaba los avances de la esposa de Potifar. Le explicaba que no podía cometer tal maldad contra su amo, ni pecar contra Dios. No obstante, la esposa de Potifar no aceptaba un... This message is sponsored by Greenlight. With school out, summer is the perfect time to teach our kids real-world money skills they'll use forever. Greenlight is a debit card and the #1 family finance and safety app used by millions of families, helping kids learn how to save, invest, and spend wisely. Parents can send their kids money and track their spending and saving, while kids build money confidence and skills in fun ways. Start your risk-free Greenlight trial today at greenlight.com/Spotify. That's greenlight.com/Spotify. No, como respuesta. Su insistencia crecía cada día, hasta que finalmente ella le tendió una trampa a José. Un día, cuando todos los otros siervos estaban fuera, ella lo agarró por las vestiduras y trató de forzarlo a acostarse con ella. José, desesperado por mantener su integridad, huyó, dejando sus vestiduras en las manos de ella. La esposa de Potifar, enfurecida por la rechaza, sintió que su orgullo había sido herido y no podía permitir que José se saliera con la suya. Decidida a vengarse, gritó pidiendo ayuda, alegando que José había intentado violarla. Cuando Potifar llegó a casa, ella le mostró las vestiduras de José y le contó su versión distorsionada de los hechos. Potifar, al escuchar el relato de su esposa, se llenó de furia. Confiaba en José, pero las evidencias parecían innegables. Sin investigar más a fondo, tomó una decisión rápida. Envió a José a la prisión. José se vio nuevamente tratado de manera injusta. Después de ser vendido como esclavo por sus propios hermanos, ahora era encarcelado por un crimen que no cometió. La traición y la injusticia parecían seguir a José como una sombra. En la cárcel estaba rodeado de verdaderos criminales, hombres condenados por los peores delitos. Pero una vez más, Dios estaba con José, y su carácter sobresalía incluso en las circunstancias más oscuras. El carcelero pronto se dio cuenta de que José no era un prisionero común. José se destacaba por su honestidad, paciencia y capacidad de liderazgo. Pronto, el carcelero le confió la administración de los prisioneros y de la cárcel. Incluso encarcelado, José mantenía su fe en Dios, realizando sus tareas con excelencia, creyendo que esa difícil etapa era parte de un plan mayor. En la prisión conoció al copero y al panadero del faraón, quienes habían sido encarcelados. Un día, ambos tuvieron sueños perturbadores y, angustiados, pidieron ayuda a José. Con la sabiduría que Dios le dio, José interpretó los sueños. El copero soñó con una vid que producía uvas, y José le explicó: «En 3 días serás restaurado a tu posición». Antes de que el copero se fuera, José le pidió que se acordara de él cuando fuera liberado. El panadero también pidió una interpretación, pero José tuvo que darle una triste noticia. «En 3 días, el faraón te mandará a ejecutar». 3 días después, las interpretaciones se cumplieron. El copero volvió a su puesto y el panadero fue ejecutado. Sin embargo, el copero se olvidó de José, quien continuó en la prisión. A pesar del olvido, José nunca estuvo solo. Dios estaba moldeando su vida, preparándolo para algo grandioso. Su liberación estaba más cerca de lo que él imaginaba, y pronto José saldría de la prisión para cumplir un destino que cambiaría su historia y la de toda una nación. José continuaba en la prisión, rodeado por las paredes que ya conocía tan bien.
Cada piedra, cada rincón de aquella celda contaba una historia de injusticia y espera. El copero del faraón, que había prometido ayudarlo, ahora vivía libre y cómodo en el palacio, pero no se acordaba de José. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Para José parecía que el mundo allá afuera seguía su curso, mientras él permanecía olvidado. Pero, incluso en este tiempo de espera, José mantuvo su fe, sabiendo que, de alguna manera, Dios aún estaba con él. Pasaron 2 años desde que el copero fue restaurado a su puesto. José, ya acostumbrado a la rutina del calabozo, continuaba realizando sus tareas con diligencia e integridad. Había aprendido, a través de todas sus dificultades, que Dios tenía sus propios tiempos y propósitos, y entonces, cuando parecía que nada cambiaría, algo extraordinario ocurrió. El mismo faraón tuvo un sueño que perturbó su espíritu. Egipto era una tierra llena de misticismo y creencias. Los sueños se veían como mensajes de los dioses, y el faraón, siendo considerado una divinidad viva, tomaba en serio cualquier señal o visión que pudiera indicar el futuro del reino. Una noche, Faraón tuvo un sueño extraño. Soñó que estaba de pie a la orilla del río Nilo, el corazón de Egipto. En el sueño, 7 vacas gordas y saludables salían del río y pastaban tranquilamente a su vista. Pero poco después surgieron del río otras 7 vacas, flacas y feas, como nunca había visto en toda la tierra de Egipto. Las vacas flacas se acercaron a las vacas gordas y sorprendentemente las devoraron. Sin embargo, incluso después de haber comido las vacas gordas, las vacas flacas seguían esqueléticas y famélicas. Este sueño perturbó profundamente al faraón, pero no fue el único. Tuvo otro sueño la misma noche. Esta vez vio 7 espigas de trigo llenas y hermosas que brotaban de una sola caña. Poco después, 7 espigas secas quemadas por el viento del desierto surgieron y devoraron las 7 espigas saludables. Cuando Faraón despertó, su corazón estaba inquieto. ¿Qué significaban esos sueños tan extraños y perturbadores? ¿Qué mensaje estaban tratando de enviarle los dioses? Esa mañana, Faraón convocó a todos los sabios y magos de Egipto, buscando una interpretación para sus sueños. Los mejores hombres del reino, aquellos entrenados en las artes místicas y en el conocimiento antiguo, acudieron al palacio para intentar descifrar el significado de los sueños del rey. Sin embargo, ninguno de ellos pudo dar a Faraón una respuesta que lo satisfaciera. Todos estaban desconcertados, y la ansiedad del faraón solo aumentaba. Sabía que esos sueños contenían un mensaje importante, pero nadie parecía capaz de revelarlo. Fue en ese momento de desesperación que el copero del faraón, que hasta entonces había olvidado por completo a José, finalmente se acordó de él. «Hoy me acuerdo de mis faltas», le dijo al faraón. Le contó al rey sobre un joven hebreo que había conocido en la prisión, alguien que tenía el don de interpretar sueños. Mencionó cómo José había interpretado correctamente sus propios sueños y los del panadero, y cómo todo se había cumplido exactamente como José había predicho. Al escuchar esto, el faraón mandó inmediatamente a buscar a José en la prisión. La noticia llegó de repente, y los guardias se apresuraron a sacar a José de su celda. Imagina lo que pasaba por la mente de José en ese momento. Después de tantos años de espera, estaba a punto de ser llevado ante el hombre más poderoso del mundo. Se afeitó, se cambió la ropa de prisionero y fue conducido al palacio real. Al llegar a la presencia del faraón, José se mantuvo calmado y confiado, a pesar de la grandeza del entorno que lo rodeaba. Faraón miró al joven hebreo frente a él, consciente de que él era su última esperanza para obtener una explicación de sus sueños. «He tenido un sueño», dijo Faraón, «y nadie puede interpretarlo. Pero he oído decir que cuando escuchas un sueño, puedes interpretarlo».
José escuchó atentamente mientras el faraón relataba sus sueños, y con humildad dijo: «No soy yo quien puede interpretarlos, pero Dios dará al faraón una respuesta favorable». José sabía que su don venía de Dios y se veía solo como un instrumento para transmitir el mensaje divino. Tras escuchar sobre las vacas y las espigas, José explicó: «Los sueños del faraón son uno solo. Dios está revelando lo que está por hacer». José explicó que los 7 años de abundancia representados por las vacas gordas y las espigas llenas serían seguidos por 7 años de hambruna devastadora, simbolizados por las vacas flacas y las espigas secas. La hambruna sería tan severa que consumiría toda la abundancia anterior. El hecho de que el faraón haya tenido 2 sueños significa que Dios ha decidido firmemente que esto sucederá pronto, explicó José. Con gran sabiduría, José no solo interpretó los sueños, sino que también sugirió un plan. El faraón debía nombrar a un hombre prudente para administrar la tierra de Egipto, recoger una 1/5 parte de la cosecha durante los años de abundancia y almacenarla para los años de hambruna. Esta estrategia sencilla garantizaría la supervivencia de Egipto durante la crisis. Impresionado por la sabiduría de José, el faraón preguntó a sus consejeros: ¿encontraremos a alguien como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y entonces el faraón nombró a José gobernador de todo Egipto, diciendo: «Tú estarás sobre mi casa y todo el pueblo obedecerá tus órdenes. Solo en el trono seré mayor que tú». José recibió el anillo del faraón, símbolo de su autoridad. Fue vestido con lino fino y adornado con una cadena de oro. Subió en el segundo carruaje del faraón, siendo proclamado el segundo hombre más poderoso de Egipto. El joven que había sido vendido como esclavo ahora gobernaba el mayor imperio de la época. Aunque estaba en la cumbre del poder, José sabía que la hambruna estaba por venir y que su viaje aún no había terminado. Con el anillo del faraón en su dedo y el poder de gobernador en sus manos, José sabía que su misión era crucial. Los 7 años de abundancia comenzaron y las cosechas en Egipto fueron espectaculares, exactamente como él había predicho. Pero José, consciente de que la hambruna estaba en camino, no se dejó llevar por la abundancia. Comenzó a trabajar de inmediato, organizando la construcción de enormes almacenes por todo Egipto, donde una parte de las cosechas sería almacenada para los tiempos difíciles. Durante esos años, José supervisó personalmente el almacenamiento de grandes cantidades de grano. El pueblo cosechaba, comía y seguía con su vida, pero José se enfocaba en el futuro, llenando los graneros hasta el punto de no poder contar cuánto habían guardado. La tierra parecía desbordar en abundancia, pero José sabía que era solo una fase, y su tarea era asegurarse de que Egipto estuviera preparado cuando llegara la hambruna. Además de su trabajo, la vida personal de José también floreció. Se casó con Asenat y tuvieron 2 hijos. El primero, Manasés, cuyo nombre significaba «Dios me ha hecho olvidar todo el dolor y el sufrimiento que viví». El segundo, Efraín, significaba «Dios me ha hecho prosperar en la tierra donde antes sufrí». Estos nombres mostraban que, a pesar de todo lo que José había pasado, ahora tenía una vida estable y estaba en paz, pero nunca olvidaba sus orígenes. Con el final de los 7 años de abundancia, comenzó la tan temida hambruna. Las cosechas fallaron y pronto el pueblo de Egipto comenzó a sentir la escasez. Cuando acudieron a pedir ayuda al faraón, él los dirigió a José, quien abrió los almacenes y comenzó a distribuir los alimentos que había guardado. Egipto estaba a salvo, y más aún, las naciones vecinas, también afectadas por la hambruna, acudieron a Egipto para comprar comida. Mientras tanto, en la tierra de Canaán, donde vivía la familia de José, la hambruna también comenzó a apretar. Jacob,
Ya anciano y preocupado, escuchó que había alimentos en Egipto, y sin alternativas, envió a sus hijos allá para comprar comida. Necesitaban grano para sobrevivir, y Egipto parecía ser la única salida para escapar del hambre que devastaba la región. Entonces los hermanos de José partieron rumbo a Egipto sin saber lo que les aguardaba. Estaban a punto de encontrarse con el hermano que habían vendido como esclavo años atrás. Pero ahora José ya no era el joven indefenso que ellos habían traicionado. Él era el segundo hombre más poderoso de Egipto, y todo estaba bajo su control. Cuando sus hermanos llegaran a Egipto, tendrían que enfrentarse al pasado, y José tendría ante sí la oportunidad de tomar una decisión: devolver el mal que había sufrido o mostrar compasión y perdón. La hambruna, que había traído tantas dificultades, en realidad estaba abriendo el camino para una gran reconciliación. José, quien había pasado por tantas pruebas, ahora se encontraba en el centro de un plan divino que iba más allá de cualquier cosa que pudiera imaginar. Los años habían pasado desde que José fue vendido como esclavo, y sus hermanos, ahora marcados por el hambre y la desesperación, estaban en camino a Egipto. Lo que no sabían era que el destino los pondría frente a aquel a quien habían traicionado años atrás. La hambruna no perdonaba a nadie, y Egipto, bajo el liderazgo de José, se había convertido en la única esperanza para las familias de Canaán. Jacob, el padre de José, envió a sus hijos a buscar provisiones, sin imaginar jamás lo que ocurriría. Cuando los hermanos llegaron al gran almacén, donde se distribuía el grano, se encontraron con el gobernador de Egipto. No lo reconocieron. José estaba completamente transformado. Su apariencia, sus vestiduras y su manera de hablar lo hacían parecer un egipcio de alta nobleza. Sin embargo, él reconoció a cada uno de sus hermanos en cuanto posó sus ojos en ellos. La emoción inundó a José, pero no dejó que se notara. Sabía que necesitaba un momento para procesar lo que estaba sucediendo. Años de dolor y añoranza surgieron en su corazón, pero decidió contenerse. Antes de revelar su identidad, José quería saber si los corazones de sus hermanos habían cambiado a lo largo de los años. Entonces, cuando los hermanos se acercaron para pedir comida, se postraron ante él, exactamente como José había soñado tantos años atrás. En ese instante, los sueños de su juventud se hicieron realidad, pero José no podía olvidar el sufrimiento que había soportado por causa de ellos. Con una postura severa y una voz fría, los acusó de ser espías. «Ustedes han venido a espiar la tierra», dijo José mientras observaba sus reacciones. Sus hermanos, asustados, negaron la acusación y explicaron que eran simples hombres de Canaán, hijos de un solo padre, buscando comida para sus familias. Hablaron de su familia, revelando que eran 12 hermanos, pero que uno estaba perdido, mientras que el más joven, Benjamín, se había quedado con su padre. Al escuchar el nombre de Benjamín, su hermano menor y el único hijo vivo de Raquel, José fue invadido por una oleada de emoción, pero una vez más mantuvo su fachada impenetrable. Decidido a probar a sus hermanos, José ordenó que uno de ellos fuera a buscar a Benjamín, mientras los demás permanecían prisioneros en Egipto como garantía. Así podría verificar si decían la verdad. José encarceló a Simeón y permitió que los demás regresaran a Canaán con los granos que necesitaban, pero con una condición clara: solo podrían regresar si traían a Benjamín consigo. Los hermanos, asustados y confundidos por el trato severo, comenzaron el viaje de regreso a Canaán. Durante el camino, descubrieron que el dinero que habían pagado por los granos había sido devuelto en sus sacos. El miedo los invadió, temiendo que esto pudiera interpretarse como un robo, aumentando aún más la tensión en sus mentes. Al llegar a casa, le contaron a Jacob
todo lo que había sucedido en Egipto y explicaron la exigencia de que Benjamín fuera llevado de vuelta. El viejo Jacob se aterrorizó. Ya había perdido a José, creyendo que estaba muerto, y ahora no soportaba la idea de perder a Benjamín, el último hijo de su amada Raquel. Jacob se negó a enviarlo, aunque eso significara que su familia pasara hambre. Pero con el tiempo, la hambruna volvió a acosarlos. Las provisiones traídas de Egipto comenzaron a agotarse, y Jacob se quedó sin opciones. A regañadientes, permitió que Benjamín acompañara a sus hermanos a Egipto, sabiendo que sus vidas dependían de ello. Lo que no sabían era que este reencuentro marcaría el comienzo de algo mucho más grande de lo que podrían imaginar. Los hermanos de José regresaron a Egipto, esta vez con Benjamín, el hermano menor, tal como José había exigido. Estaban inquietos, temiendo por la vida de Simeón, quien había quedado como prisionero, e inseguros sobre lo que sucedería ahora que traían al hermano menor. Al llegar a Egipto, fueron llevados ante José, sin saber todavía que él era el hermano a quien habían traicionado tantos años atrás. Al ver a Benjamín, José no pudo ocultar su emoción. Su corazón latía con fuerza al ver a su único hermano por parte de madre, el niño que no había participado en su traición. Sin embargo, José mantuvo su postura firme. Aún no podía revelar su identidad. Necesitaba poner a prueba a sus hermanos, entender si habían cambiado desde aquel fatídico día en que lo vendieron como esclavo. José ordenó a sus sirvientes que prepararan un banquete para sus hermanos, y sorprendentemente los trató con gran hospitalidad. Los hermanos estaban perplejos por el trato que recibían. Esperaban una recepción severa, pero en su lugar fueron invitados a una comida en el palacio. Sin embargo, algo extraño sucedió durante el banquete. José ordenó que los hermanos fueran servidos según el orden de su nacimiento, desde el mayor, Rubén, hasta el menor, Benjamín. Esto los dejó desconcertados. ¿Cómo podría el gobernador de Egipto conocer el orden exacto de sus nacimientos? La duda comenzó a surgir en sus mentes, pero aún así disfrutaron del banquete. Durante la comida, José observó atentamente el comportamiento de sus hermanos, especialmente en relación con Benjamín. Quería ver si los celos y la envidia que habían provocado su traición aún estaban presentes. Entonces, al final del banquete, José ideó un plan para probar a sus hermanos de una manera definitiva. Instruyó a sus sirvientes para que llenaran los sacos de cada uno de sus hermanos con grano, devolviendo el dinero de todos, tal como lo hicieron la primera vez. Sin embargo, esta vez, José ordenó que colocaran su copa de plata personal en el saco de Benjamín. A la mañana siguiente, justo cuando los hermanos partieron de regreso a Canaán, José envió a sus hombres para interceptarlos. Fueron acusados de haber robado la copa del gobernador, algo que los hermanos negaron de inmediato. Jamás haríamos tal cosa. Zrenia, si la copa se encuentra con alguno de nosotros, que él muera, y los demás seremos esclavos del gobernador. Los hombres de José aceptaron, pero hicieron una modificación en el acuerdo. El hombre con quien se encontrara la copa sería esclavo, y los demás podrían marcharse. Los hermanos abrieron sus sacos, confiados en que no habían robado nada. Uno por uno, los sacos fueron revisados y, para su desesperación, la copa fue encontrada en el saco de Benjamín. El pánico se apoderó de ellos. Rasgaron sus ropas en señal de angustia y regresaron a la ciudad, temiendo por el destino de Benjamín. Sabían que perder a Benjamín sería la ruina de su padre, Jacob. De vuelta ante José, los hermanos se postraron ante él, rogando por misericordia. Judá, asumiendo la responsabilidad como líder entre los hermanos, habló directamente a José. Le explicó a José cuánto afectaría a su padre perder a Benjamín. Le contó del sufrimiento de Jacob al perder a José,
y que ahora, si Benjamín no regresaba, sería demasiado para su anciano padre soportar. Judá ofreció su propia vida a cambio de la de Benjamín, diciendo: «Déjame quedarme como esclavo en lugar del niño, pero permite que él regrese con mi padre». Las palabras de Judá y el sacrificio que estaba dispuesto a hacer por Benjamín conmovieron profundamente el corazón de José. En ese momento, José vio que sus hermanos habían cambiado. Ya no eran los hombres envidiosos y crueles que lo habían vendido como esclavo. Había arrepentimiento genuino y un deseo de proteger a la familia. La visión de Judá ofreciendo su propia vida a cambio de la de Benjamín fue suficiente para disipar las últimas dudas en el corazón de José. José ya no podía contener sus emociones. La prueba de amor y lealtad que vio en sus hermanos fue suficiente para hacer aflorar todo el dolor y la añoranza que había reprimido durante tantos años. El momento de revelar la verdad estaba cerca, y el reencuentro entre hermanos estaba a punto de suceder de una manera que ninguno de ellos podría haber imaginado. Después de años de secretos y resentimientos, el momento decisivo había llegado para José. La prueba que impuso a sus hermanos reveló algo sorprendente. Ellos habían cambiado. El odio y la envidia que un día los consumieron habían sido reemplazados por arrepentimiento y un profundo sentido de protección familiar. Cuando Judá se ofreció a ser esclavo en lugar de Benjamín, demostrando cuánto amaba a su hermano y a su padre, José comprendió que ese era el momento de rebelarse. Lleno de emoción, José pidió que todos los sirvientes salieran de la sala, quedándose solo con los hermanos que años antes lo habían vendido como esclavo. En medio del silencio declaró: «Yo soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron a Egipto». El impacto se apoderó de sus hermanos. El poderoso gobernador de Egipto era el mismo José al que ellos habían traicionado. El miedo y la culpa los dominaron, pues sabían que él tenía el poder de vengarse. Al ver el pánico en sus rostros, José los tranquilizó. «Acérquense», les pidió con lágrimas en los ojos. «No se preocupen ni se culpen por haberme vendido, porque fue para preservar vidas que Dios me envió delante de ustedes». José veía todo el sufrimiento pasado como parte de un plan divino mayor. Dios lo había puesto en esa posición para salvar vidas durante la hambruna. Sin rencor, José deseaba restaurar a su familia. Lloró tanto que su llanto fue escuchado por los sirvientes del palacio. Abrazó a sus hermanos, especialmente a Benjamín, y juntos lloraron, liberando años de dolor y añoranza. Benjamín, conmovido, fue abrazado largamente por José, quien repetía: «Dios fue quien me envió delante de ustedes. No habrá más hambre. Yo cuidaré de nuestra familia». Con el corazón liviano, José instruyó a sus hermanos para que regresaran a Canaán y trajeran a Jacob a Egipto, donde podrían vivir con seguridad. Les aseguró que tendrían las mejores tierras y vivirían prósperamente. La familia, separada por la traición, finalmente se reuniría. Los hermanos regresaron a Canaán con carruajes, provisiones y riquezas, listos para contarle a Jacob que José estaba vivo. Al llegar, encontraron a Jacob, ya anciano, y le dijeron: «José está vivo. Es el gobernador de Egipto». Jacob quedó paralizado, incrédulo. ¿Cómo podría ser eso posible? Al ver los carruajes y las provisiones, finalmente lo creyó. Su corazón, antes consumido por el dolor de la pérdida, ahora estaba lleno de alegría. «Mi hijo José está vivo. Iré a verlo antes de morir». Así, la familia de Jacob se preparó para el viaje a Egipto, donde la tan esperada reunión tendría lugar. Para José, este era el cierre de un ciclo doloroso y el comienzo de una nueva fase, donde su familia viviría unida y en paz. Perdonó a sus hermanos, comprendiendo que Dios tenía un plan mayor para su vida. En los caminos misteriosos de Dios,
Incluso el sufrimiento puede tener un propósito más grande, y José, el joven vendido como esclavo, ahora estaba en la cúspide del poder, con un corazón lleno de perdón y amor. Hoy quiero dejarte un versículo para que reflexiones sobre lo que aprendimos en la historia de José, sobre cómo Dios transforma el mal en bien. Génesis capítulo 50, versículo 20. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es salvar la vida de mucha gente. Ahora te invito a tomar un momento para orar conmigo y pedirle a Dios que nos ayude a aplicar estas lecciones en nuestras vidas. Oremos. Oración. Señor Dios, tú eres soberano sobre todas las cosas, y aún en los momentos más oscuros, sabemos que tienes el poder de transformar situaciones difíciles en bendiciones. Así como lo hiciste con José, quien, a pesar de ser traicionado, injustamente acusado y encarcelado, fue moldeado y elevado a una posición de gran responsabilidad. Te pedimos que nos ayudes a confiar en tus planes, incluso cuando no entendemos el camino. Danos un corazón que, en lugar de buscar venganza, elija el perdón, que podamos perdonar a quienes nos han herido y ver cómo las dificultades pueden ser parte de tu plan mayor para nuestras vidas. Señor, así como José confió en ti durante sus años de prueba, te pedimos fuerza y paciencia para soportar las luchas que enfrentamos, que nunca perdamos la fe en que tú tienes el control, incluso cuando todo parece estar en nuestra contra. Padre, que podamos ver más allá de nuestros sufrimientos inmediatos y comprender que, muchas veces, nos estás preparando para algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Moldéanos según tu voluntad y ayúdanos a vivir con integridad y sabiduría en todas las circunstancias. Guíanos con tu Espíritu Santo, para que podamos tomar decisiones que honren tu nombre y nos convirtamos en una bendición para los demás, así como José fue para su familia y para toda la nación de Egipto. Danos la visión de que tú puedes usar las situaciones más difíciles para traer un gran bien. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por nunca abandonarnos y por estar siempre presente en nuestras vidas, incluso cuando no vemos claramente lo que el futuro nos depara. Fortalece nuestra fe para que podamos confiar en que, al final, todo obrará para nuestro bien y para tu propósito divino. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Si esta oración ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte a nuestro canal. Aquí compartimos palabras de fe, historias inspiradoras y oraciones que te ayudarán a crecer en tu caminar con Dios. No te pierdas nuestros próximos mensajes.